Pues buenos días. Estoy emocionado. Gracias, Rubén, por estas palabras. La verdad es que volver a Paseo de la Estación, que ya volvimos a Marín, a Galicia en el 2016, o sea que han pasado ya muchos años, pero qué bonito volver y ver a tanta gente, tantos hermanos, tantas hermanas tan queridos. Gracias por esta invitación y esta posibilidad. Incluso hay un contingente bueno de Marín aquí en esta mañana, así que ¿por qué será? Muy bien. Poncio Pilato, el gobernador romano de la provincia de Judea en los tiempos del Señor Jesucristo, para mí es una de las figuras más trágicas de la Biblia. Cuando los judíos vinieron para exigir de él una sentencia de muerte para Jesús de Nazaret, Pilato fue lo suficientemente inteligente y perspicaz para entender que Jesús era totalmente inocente. Pero al mismo tiempo era lo suficientemente cobarde para ceder ante las presiones de los judíos y ceder ante una pandilla de asesinos para mandar la ejecución de un hombre que era totalmente inocente. Tuvo que responder Pilato una pregunta que él mismo se había hecho. ¿Os acordáis? ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué actitud tengo que tomar frente a Jesús de Nazaret? Y tristemente su respuesta era una respuesta totalmente equivocada. En vez de exonerar y liberar a Cristo por no tener nada que había hecho contra la ley, mandó su ejecución, una respuesta incorrecta, enviando al Señor Jesucristo al Calvario. Pero de hecho esta pregunta es una pregunta que todos nosotros tenemos que responder. ¿Qué haré yo de Jesús? ¿Cuál va a ser mi actitud personal frente al Señor Jesús? Es una pregunta inevitable. De alguna manera, todos tendremos, por activo o por pasivo, que responder a esta pregunta. Y eso va a afectar profundamente nuestro destino eterno, como sabemos. La Biblia, es decir, Dios mismo, nos plantea a cada uno de nosotros, mayores, jóvenes, gente de pocos años o de muchos años, nos plantea a todos esta pregunta: ¿qué haré de Jesús? ¿Cuál va a ser mi actitud frente al Señor Jesucristo? A los pocos días de la crucifixión de Jesús, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, el apóstol Pedro, como sabemos, uno de sus discípulos más allegados, hizo un discurso ante una multitud de gente, centrándose en la persona del Señor Jesucristo. Decía Rubén que entre nosotros el principal protagonista siempre es Jesús. Y Pedro hizo un discurso en el día de Pentecostés centrado en la persona del Señor Jesucristo, pero obligó a sus oyentes a contestar esta misma pregunta. Decía Pedro a sus oyentes: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. ¿Y os acordáis de cómo respondió por lo menos un sector de aquella multitud? Hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué haremos? La misma pregunta que había hecho Pilato. La misma pregunta a la que todos tenemos que contestar. Me gustaría
leer unos pocos versículos en este capítulo de Hechos, a quien me refiero, Hechos capítulo 2. Por amor al tiempo, solamente vamos a leer desde el versículo 36 hasta el versículo 42 de Hechos 2. Y dice así el texto de la palabra de Dios. Pedro termina su discurso con estas palabras: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Oídas estas cosas y compungido su corazón, preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, es decir, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Una oferta universal, extensiva a todos. Con otras muchas palabras daba testimonio y los exhortaba diciendo: poneos a salvo de esta perversa generación. Los que aceptaron su palabra fueron bautizados. Aquel día se añadieron alrededor de 3,000 personas. Se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en la comunión, el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta allí nuestra lectura. Me gustaría reflexionar durante unos minutos sobre este pasaje y algunos detalles que encontramos allí. En primer lugar, ver el contexto. ¿Qué es lo que Pedro había dicho que obliga a esta gente a decir: hermanos, ¿qué haremos? Estamos compungidos de corazón, nos ha impactado profundamente lo que tú has dicho, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Pedro había dicho? Vamos a mirar el contexto. Vamos a ver cómo lo que Pedro ha dicho produce una convicción de pecado, expresado en estas palabras. Luego vamos a ver cómo Pedro como apóstol contesta, su contestación a esta pregunta: ¿qué haremos? Y por fin vamos a ver el compromiso asumido por los nuevos creyentes que en aquel día se bautizaron. Primero el contexto. Jesús, el principal protagonista de este discurso. 5 cosas que Pedro dice a la multitud allí acerca del Señor Jesucristo. En primer lugar, habla de Jesús humanado. Os leo el texto que no lo leímos antes, pero dice así Pedro: israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, hombre. Versículo 22. Nos dice que Jesucristo era un hombre. Su humanidad era absolutamente real. Nació de la Virgen María, vivió en este mundo, experimentó lo que nosotros experimentamos. Era un hombre. La humanidad del Señor Jesucristo es un hecho absolutamente verídico. Pero sigue diciendo Pedro: Jesús Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios realizó entre vosotros por medio de él, como bien sabéis. No podéis negar la realidad de todos los milagros y señales y obras de poder que realizó Jesús. ¿Y qué es lo que indicaba esto? Que siendo un hombre verdadero, Jesús era mucho más que un hombre. Era Dios en forma humana. Era Dios que se había encarnado. Era Dios que había llegado entre nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Dice Pedro: Jesús de Nazaret era perfectamente hombre y a la vez plenamente Dios. Jesús humanado, acreditado, pero en tercer lugar dice Pedro: Jesús crucificado. Sigue diciendo en su discurso: Dios lo entregó conforme a un plan proyectado y conocido de antemano por él, y vosotros
valiéndoos de los no judíos, de Poncio Pilato y los soldados romanos, valiéndoos de los no judíos, clavasteis a Jesús en una cruz y lo matasteis. Dios muerto en una cruz. Dios que toma forma humana y va al Calvario para ofrendar su vida allí por nosotros. Él mismo dijo, ¿os acordáis a Pedro? Podría, si quisiera, llamar a más de 12 legiones de ángeles para librarnos, pero no quiero. Ese no es el camino. Jesús da su vida. Nadie se lo quita. En el fondo es Jesús que toma la decisión de entregarse por nosotros, de tomar sobre sí la carga de nuestro pecado, de nuestra maldad. Jesús humanado, acreditado, crucificado, entregándose por nosotros, pero también dice Pedro, Jesús resucitado. Versículo 24, sin embargo, Dios lo ha resucitado, liberándole de los lazos de la muerte. Y más abajo, versículo 32, dice, a este Jesús resucitó Dios, y de ello todos nosotros somos testigos. El que fue crucificado, el que fue muerto y sepultado, sin embargo, resucitó de entre los muertos. Y no fue visto por una persona o dos, o por 10 o por 20. Centenares de personas vieron a Jesús resucitado de entre los muertos. Y no solamente resucitado, sino también Jesús exaltado. Versículo 36, que ya hemos leído. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a Jesús. Dios le ha exaltado al trono celestial, está sentado a la diestra del Padre en la majestad de la gloria. Jesús, humanado, acreditado como Dios, crucificado, resucitado y exaltado. Y después de este anuncio, como hemos visto, Pedro lanza una acusación. Vosotros le matasteis. Y en cierto sentido, esta expresión se nos aplica a todos nosotros. Yo soy culpable de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, porque fueron mis pecados que llevó a Jesús al Calvario, donde Él entregó su vida por mí. ¿Os acordáis cómo esto lo expresa el apóstol Pablo? El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo personaliza. Y cada uno de nosotros podemos decir exactamente lo mismo. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, estaba pensando en ti. Y estaba pensando en mí. El contexto. Y todo eso entonces trae una convicción de pecado. Dice el versículo 37, ya lo hemos dicho. Oídas estas cosas y compungido su corazón, preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué paso tenemos que tomar? Si Jesús murió por mí, y si que Dios me dice, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? ¿Qué tenemos que hacer? El Espíritu utilizó la predicación de Pedro para traer a los corazones y las mentes de muchas personas que le escuchaban convicción de pecado. El asesinato del Mesías, que ellos habían crucificado a su Cristo, a su Mesías. Pero esta convicción de pecado es un paso imprescindible en el camino de la salvación. De alguna forma todos nosotros tenemos que llegar a este punto de decir yo soy responsable. Por la muerte de Jesús, porque fueron mis pecados que Él llevó en la cruz. La Biblia nos dice que todos hemos pecado, que nuestro pecado nos separa de Dios, crea una barrera infranqueable que no podemos superar. Estamos
alejados y separados de aquel Dios que es fuente de vida, que es fuente de alegría, que es fuente de bendición. Nuestros pecados crean una barrera entre Dios y nosotros. Y que la paga del pecado es la muerte. La muerte no solo física, sino eterna. El pecado es una realidad en nuestras vidas. Sus resultados son que nos separa, quedamos alejados y separados de Dios. Y su recompensa funesta es la muerte eterna. Pero además de esto, la Biblia insiste en decirnos que el Señor Jesús murió por nuestros pecados para abrirnos un camino de salvación. Llevó Él nuestros pecados en la cruz. ¿Os acordáis como unos 800 años antes del Calvario? El profeta Isaías dijeron estas palabras. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado como heridas rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, no hay excepción. Estamos todos en el mismo caso. Mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo, dice el apóstol Pedro, el mismo apóstol que predicó en el día de Pentecostés, dijo en su primera carta estas palabras. A ver si encuentro el texto aquí, en esta página de la Biblia. Dice Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Él el justo, nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Hay una puerta abierta en este muro del pecado que nosotros construimos, que nos separa de Dios. Se ha abierto una puerta por medio de la muerte del Señor Jesús para que podamos encontrar el camino que nos lleva a Dios. Pero es solo cuando admitimos, reconocemos y confesamos nuestros pecados, nuestro estado de pecadores, que podemos llegar a encontrar el perdón que Dios nos ofrece. Palabras de otro apóstol, muy amigo de Pedro, íntimo amigo de Pedro, dice el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel a su promesa. Y es justo porque su Hijo pagó nuestra deuda en la cruz y nos limpia a los que creemos y hemos puesto nuestra fe en Él, como nuestros hermanos y hermanos nuestras hermanas que se van a bautizar hoy. Reciben el perdón como todos nosotros por poner nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo. El contexto del discurso, la convicción del pecado y la contestación del apóstol a lo que la gente le preguntaba, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo, para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dos retos y dos regalos. En primer lugar, el reto de tener que arrepentirse es aquello que hemos acabado de comentar. Para acercarnos a Dios, para recibir su perdón, para sentirnos libres, salvos y gozosos al formar parte de la familia de Dios, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Es confesar la realidad de que somos pecadores, que merecemos el juicio de Dios, pero que Cristo murió en la cruz para salvarnos y para darnos una nueva vida y una nueva esperanza. Arrepentíos y bautícese. Es lo que nuestro hermano o nuestras hermanas van a hacer hoy.
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Arrepentimiento y bautismo. El bautismo no es algo que va a cambiar nuestro estatus delante de Dios. No habrá, en cierto sentido, no habrá ningún cambio en nosotros. Nuestros hermanos no van a ser diferentes en su relación espiritual con el Señor después de haberse bautizado. No es que el bautismo es una especie de magia que nos cambia. No, no. Lo que es el bautismo es un acto simbólico de testimonio público al cambio que Dios ya ha realizado en nuestras vidas. Es nuestra forma de decir públicamente: yo ya soy de Jesús. He puesto mi fe en Él, sé que mis pecados han sido perdonados. Formo parte de la familia de Dios, me ha perdonado, tengo la salvación y la vida eterna. Y eso es lo que nuestros tres hermanos hoy pueden decir y afirmar. Arrepentíos y sed bautizados. Pero estas dos exigencias, estos dos retos van acompañados también por dos promesas, por dos resultados hermosos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, dice Pedro, para, primero, el perdón de pecados y, segundo, recibiréis el don del Espíritu Santo. Juan el Bautista había dicho esto mismo, ¿no? Años atrás, en una ocasión. Este Jesús dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego dice, este es el Hijo de Dios que bautiza en el Espíritu Santo. Los dos grandes pilares de la obra del Señor Jesucristo. Quitar nuestro pecado, permitir que estemos limpios y perdonados delante de Dios, pero luego regalarnos su Espíritu Santo para que llene nuestras vidas y nos capacite para vivir en este mundo, para la gloria de Dios, porque el Espíritu nos va cambiando y transformando nuestras vidas. Esta es la realidad de nuestros hermanos, nuestro hermano y nuestras hermanas, que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, han recibido el perdón de sus pecados y también tienen al Espíritu Santo en sus vidas para ayudarles y bendecirles y guiarles y transformarles en su camino cristiano. Por último, para terminar, el compromiso de los nuevos creyentes. Dice el texto bíblico, los que aceptaron su palabra, la palabra de Pedro, fueron bautizados. Aquel día se añadieron alrededor de 3,000 personas. Fijaros en el impacto de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo y por la boca del apóstol Pedro. Se añadieron a la iglesia aquel día unos 3,000 personas. Se mantenían fieles en 4 áreas. Se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 prioridades que de hecho todos los que estamos aquí en esta mañana debemos potenciar. En primer lugar, la prioridad de aprender. Se mantuvieron fieles a la enseñanza de los apóstoles. Porque debe ser una prioridad de nuestras vidas ir aprendiendo constantemente más acerca de nuestro Dios, de su amor, de su poder, de su compasión, de su voluntad, de su intención para nuestras vidas, del camino que Él quiere que avancemos por Él. La prioridad de aprender. Y estáis en una situación, si puedo dirigirme especialmente a vosotros tres en este momento, estáis privilegiados por estar en una iglesia que predica fielmente y constantemente la verdad de la palabra de Dios. Eso es algo que es un regalo fantástico, estar en una iglesia así que podemos aprovechar de aprender constantemente más de Él. Primera prioridad, priorizaron el aprender, priorizaron el compartir
la comunión, la realidad de la familia de la fe, de la familia de Dios, compartiendo como vosotros estáis llamados a hacerlo, compartiendo amor, sirviéndonos los unos a los otros, animándonos, exhortándonos los unos a los otros, cuidándonos, consolándonos los unos a los otros, sobrellevando las cargas los unos a los otros. Eso es la familia de Dios, esta es la comunión. Y es a eso que nos llama el Señor, cuando en el bautismo damos testimonio público de nuestra fe en Él. Priorizar el aprender, priorizar el compartir, priorizar el adorar. En pocos minutos vamos a celebrar el partimiento del pan, una ocasión para dar honra y gloria a nuestro Dios. Pensar en lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, como Él entregó su vida. Lo que dijimos antes, el Hijo de Dios me amó a mí, Timoteo Glasgow, con un montón de defectos y miserias en mi ser. Y sin embargo el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pensamos esto, reflexionemos, meditemos en esto cada vez que partimos el pan y priorizamos la adoración. Él decía, Señor, gracias, gracias por haberme salvado. Priorizaron el aprender, el compartir, el adorar y compartieron últimamente o priorizaron la oración. Se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. La oración conjunta, individual también y conjunta, es una de las claves más importantes para que una iglesia local tenga vitalidad espiritual. Es cuando tengamos como iglesia una visión de la enorme importancia de la oración. Y cuando nos reunimos para orar y clamar al Señor juntos, que el Espíritu Santo obre en poder. Yo recuerdo estar en Salamanca y escuchar como mucho antes de que nosotros llegáramos, en un tiempo cuando había mucho movimiento del Espíritu Santo en esta iglesia, en el sótano de la calle Monroy, había reuniones de oración con la gente llenando aquella sala y sentado en las escaleras, la iglesia reuniéndose para clamar al Señor y cómo el Señor obraba en poder en aquellos días. Una lección muy buena que aprendamos para hoy. Que el Señor os ayude a priorizar el aprender de la palabra, el compartir con la familia de la fe, el adorar constantemente al Señor por todo lo que Él ha hecho y también entregaros a la oración. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, quien confirmó el pacto eterno por medio de su sangre, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Que Él realice en vosotros, por medio de Jesucristo, aquello que le agrada, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.